Hola, buenas tardes, ¿cómo anda gente? ¿Qué cuenta? Espero que bien, me alegro mucho que estén por ahí. Un gusto saludarlos y como siempre les digo, gracias por estar ahí. Para mí ustedes son muy importantes, así que les agradezco profundamente. Hoy nuevamente vamos a arrancar con un videito nuevo, el cual lo voy a titular algo así como "Mirá la ansiedad como nadie te la contó". Usualmente muchas veces cuando tenemos alguna dolencia vamos a buscar, en vez de a los doctores, vamos a buscar internet, a ver la información que conseguimos. Y muchas veces lo que se hace, básicamente se encuentra un conjunto de síntomas, se engloban bajo un nombre y te muestra más o menos que es algo parecido a esto lo que tú tienes. Con la ansiedad también pasa muchas veces eso. La gente tiene taquicardia, pensamientos obsesivos, sudoración, fuertes latidos, hormigueos, parálisis en la cara, sensaciones extrañas en el estómago o en los intestinos. Tiene todo ese conjunto de síntomas y en general uno lo que hace es buscar en internet todos esos síntomas a ver qué hacen referencia. Y muchas veces todos esos síntomas da que es ansiedad. Ese es el proceso normal que la mayoría de la gente hace. Busca, encuadra dentro de un conjunto de síntomas que padece y ve a ver cuál es el nombre de la enfermedad o el problema que tiene. El cual no hay nada malo, es la forma en que usualmente la gente se maneja con este tipo de situaciones. El problema es de que lo que estamos haciendo de esta forma es una mirada netamente psiquiátrica o descriptiva. En los manuales de psiquiatría básicamente lo que hay son descripciones de cuadros. Entonces vos tenés esto, bueno, entonces tenés esto. Toda la clínica funciona de esa forma. Si a vos, por ejemplo, te duele una pierna, jugaste al fútbol, alguien te pateó en una rodilla, bueno, probablemente tengas lesionada la rodilla. Entonces, el médico lo que tiene es la presunción de que tenés lastimada la rodilla. Para eso probablemente te va a mandar a hacer una radiografía o una tomografía para ver si realmente su hipótesis, su diagnóstico hipotético es correcto o no. Básicamente entonces lo que se hace en los manuales de psiquiatría es una descripción. Tengo tal conjunto de síntomas, entonces tengo tal problema. En la clínica, ya sea en la psiquiátrica, en la psicológica o en una clínica del médico común, todo funciona así. Un conjunto de síntomas, entonces muy probablemente lo que tú tengas es esto otro. Se utiliza después conjunto de técnicas clínicas o paraclínicas para confirmar el diagnóstico presuntivo que uno tiene. Ahora, más allá de esa descripción de lo que yo siento y me duele acá, siento acá, funciono acá, tengo problemas con esto, que da ese cuadro, eso es netamente descriptivo, describe una situación, describe un estado de cosas. Y no hay nada malo con eso, porque realmente es así como podemos comprender qué le pasa a la persona. Ahora, muchas veces, quedarse solo en eso, lo único que hace es complicar más la situación. Entonces, cuando tú ya conoces tus síntomas, cuando tú ya conoces tu diagnóstico, lo que hay que dar es un pasito más, una vueltita más. Entonces lo que tenemos que dar un pasito más en relación a ver el problema, en este caso la ansiedad, desde otra visión, desde otro punto de vista. Esto lo que hace nos va a dar perspectiva, mirar no desde el corto plazo, no desde la hora, sino ver un poquito también lo que pasó y a cómo llegamos ahora. Por eso, más que describir, hacer una descripción de los síntomas, que la mayoría de la gente lo puede conseguir en cualquier sitio, sobre problemas emocionales,
o problemas psicológicos o psiquiátricos, llámeselo como quieran. Lo que tenemos que ver más bien que la descripción es ver de dónde viene la ansiedad, ver por qué se produce la ansiedad. Muchas veces, mucha gente piensa que la ansiedad se produce por una situación que se dio hace 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 15 años atrás. Puede ser la pérdida de algún ser querido, papá, mamá, algún hermano. O puede ser que no sea tan grave o tan trágica. Puede ser, perdí el trabajo, cambié el trabajo que me gustaba a otro que era mayor remuneración, pero realmente el ambiente es muy feo. Me robaron el auto, me asaltaron, o situaciones así. Entonces muchas veces uno trata de hacer alguna especie de paralelismo entre el momento en el cual arrancó la ansiedad con, por ejemplo, un acontecimiento. Entonces decimos, bueno, entonces el problema arrancó, se originó, se inició a partir de tal situación. La muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, conseguir otro trabajo que no te gustó, te robaron, o vaya a saber tantas situaciones que se pueden dar en la vida. Ahora, ¿eso realmente inicia la ansiedad? No, eso no inicia la ansiedad. Eso lo único que hace es dispara la ansiedad. O sea, la ansiedad ya venía de antes. La ansiedad ya venía solapada, guardada, podríamos llamarla, en un segundo plano, ya de antes. O sea que nació antes, nació desde tiempos atrás a esa situación que supuestamente uno piensa que fue que inició la ansiedad. Entonces, la ansiedad, una de las características es que la ansiedad no nace por una situación, no nace por el robo, la pérdida de un ser querido, perdí el trabajo, lo cambié. No, la ansiedad ya estaba de antes. Entonces, lo único que sucede, que es disparador de la ansiedad, o por decirlo de una forma, más que disparador, es traerlo a primer plano, fue la situación esa. Entonces, realmente lo que inicia la ansiedad no es justamente la situación, sino la ansiedad ya estaba de antes. Lo único que hace esa situación es develar, mostrar, lanzar al primer plano la ansiedad que ya venía de antes. Entonces, realmente no es que nazca por una situación. Ya la situación estaba de mucho antes de esa situación, de ese momento que uno usualmente piensa que fue el disparador de. ¿Y qué es lo que está antes de ese momento, de ese disparador? Bueno, en general yo les voy a comentar un poco lo que yo veo. No significa que sea una verdad revelada, no significa que sea la verdad o la verdad. Es lo que yo veo en general en las consultas. Lo que venía de antes, lo que yo percibo que venía de antes, es básicamente un desequilibrio. Un desequilibrio básicamente energético, en el cual lo que muchas veces uno percibe es de que hay una cierta fragilidad de la persona, una cierta fragilidad en el proceso energético de esa persona. O sea que esa persona ya venía, por decirlo de alguna forma media sencilla, pero que quede bien claro, venía medio a los tumbos. Perdón. La persona ya venía medio a los tumbos. Muchas veces lo comparo como un boxeador. El boxeador básicamente lo que es establece una lucha con otra persona y las dos opciones que tiene es o atacar o defenderse. La defensa usualmente, capaz que ustedes lo vieron, si no vieron el cuento, cuando levanta los brazos y se protege la cara con los brazos y después ataca a través de sus manos, derecha o izquierda. Entonces, básicamente, la situación muchas veces me parece a mí de que antes del momento, antes del suceso que dispara la ansiedad,
la persona venía medio como que en defensa. El boxeador lo estaba golpeando en forma continua y muchas veces hay una cierta sensación o percepción de que no vamos a poder aguantar por mucho tiempo. Entonces veníamos peleando, veníamos siendo bastante golpeados y resulta que en esas situaciones ya la percepción la tenemos de que en no mucho tiempo más vamos a poder bancar esa situación. Y muchas veces la ansiedad lo que hace es va sumando situaciones y llega el momento en el cual el boxeador te da el golpe de gracia. A pesar que tú tengas las defensas, muchas veces tiene un fuerte gancho, puede ser derecho o izquierdo, que te noquee y te tire al piso, te tire a la lona. Bueno, muchas veces pasa de esta forma en la ansiedad. Muchas veces nosotros ya venimos medio, por decirlo como se plantea en mi país, cascoteado. Eso significa que has pasado por diferentes situaciones que te han movilizado y tú no has podido saber muy bien cómo responder ante esas situaciones. Has hecho lo que has podido, básicamente. Y ese no saber muy bien cómo plantearse ante un conjunto de situaciones puede ser graves o usualmente son mucho más pequeñas, pero que demuestran, que te hacen sentir muchas veces tu fragilidad, tu sensación de que viene complicada la mano. Y en esa sensación que uno tiene de complicación, lo que muchas veces se plantea es que al estilo del boxeador estamos tratando de defendernos y pasamos por diferentes situaciones y vemos de que se nos va complicando la situación y en un momento dado la vida, la situación, Dios, el destino, llámelo como quiera, te da un golpe fuerte. Cada tanto te da un golpe fuerte. Algunas veces tenemos la capacidad de darnos cuenta de que ese golpe era necesario, nos abrió caminos, nos mostró situaciones que de otra forma no nos podríamos verlo, y otras veces sencillamente no lo vemos sino mucho tiempo después. Entonces después, cuando pasó el tiempo, te das cuenta, mirá, la verdad que sí, me pasó esto y yo la verdad que tendría que haberme dado cuenta de, mirá, tenés razón, la verdad que no me di cuenta en aquel momento. Y muchas veces, ante esa situación que se plantea, que puede ser, como decíamos, la pérdida de algún ser querido, pérdida de un trabajo, el cambiar de una situación laboral a otra, y resulta que el ambiente laboral es muy duro, ahí se dispara la ansiedad. Pero ¿qué fue realmente el disparador? Esa situación puntual que nos mostraba algo de nosotros mismos, o ya estaba la situación desde antes y nosotros tratábamos de ir llevándola de la mejor forma posible. Yo lo que veo muchas veces en la ansiedad es que justamente se plantea más bien esta segunda opción. La situación ya venía complicada, la persona venía medio a los tumbos tratando de ir llevando de la mejor forma posible, y resulta que el destino, Dios, el universo, llámenlo como quiera, te da un gancho derecho y te tira al piso con todo. Y ahí arranca la ansiedad. Oficialmente podemos llamarlo. Aunque, por lo que veo, ya estaba en potencia la ansiedad de antes. Ahora, ¿era ansiedad? No, realmente no era ansiedad. No ansiedad en la visión descriptiva, porque no tenía los elementos. Probablemente no estaban los pensamientos, ni las palpitaciones, ni la sudoración, ni los pinchazos, ni nada por el estilo. No estaba nada de eso. Pero tú ya muchas veces veo que las personas se daban cuenta de que ya venía la situación emocional complicada. Perdón. Y se podía complicar más. Y se complicó más. Pero esta situación, podríamos llamarla preansiedad, es la que realmente determina que se vaya a producir la ansiedad. Entonces, la situación puntual
que podemos llamar es el inicio de la ansiedad, no es como tal, es una situación. El problema es de que se une muchas veces a problemas emocionales que ya veníamos de antes, que mostraban nuestra carencia para poder enfrentar situaciones, y el gancho derecho es inevitable. En algún momento te la va a dar, y te la dio, y terminaste con la ansiedad. Entonces, el problema no es la situación. El problema no es que, por ejemplo, perdiste a un ser querido, o que cambiaste de trabajo, o te despidieron de tu trabajo. El problema no es ese. El problema es que muchas veces no estabas preparado emocionalmente, bien plantado, para enfrentar esa situación. Y ahí es justamente en donde el problema es de mayor calado. El problema, la ansiedad, no es el momento, no es la situación, es la incapacidad que tuviste antes de poder ir viendo, verificando, aceptando y comprendiendo los problemas que se te venían presentando. Y muchas veces, en vez de procesarlos emocionalmente, no tanto racionalmente, pero sí emocionalmente, no poder procesarlos, hace que muchas veces esos golpes pequeños que nos dan la vida, el universo, Dios, ponle el nombre que quieras, se van sumando, y se van sumando en negativo. Y después viene el gancho derecho o el izquierdo y te tira al piso directamente. Ahora, si hubiéramos sabido procesar esos pequeñas situaciones que se venían dando de una forma que tú comprendieras la situación emocional, tú comprendieras que esas cosas que te pasaban no eran ni para castigarte o preocuparte o hacerte sentir mal, sino que te estaban mostrando muchas veces datos de ti mismo algunas veces y de situaciones que se venían dando de antes. Y muchas veces, como no los comprendemos en ese momento, porque no tenemos los recursos para comprenderlos en ese momento, se van sumando en negativo. Y después, en algún momento, viene el gancho y te tira al piso. ¿Qué es lo que tendríamos que haber visto o procesado en aquel momento? Es que justamente, ante esas pequeñas situaciones que se van planteando, en vez de no mirarlas, o mirarlas de reojo, tenemos que habernos acercado a ellas y ver qué aprendizaje puedo sacar de eso, qué lecciones puedo sacar de eso. Y capaz que te diga, mira, no estás seguro en esto o en aquello o esto otro, o me parece que te está faltando esto, o capaz que te está faltando aquello otro. Todo se puede lograr, todo se puede conseguir, pero si no comprendemos el punto de partida de donde tenemos que arrancar para mejorarnos a nosotros mismos, porque los seres humanos somos seres que estamos siempre en una evolución continua de lo más imperfecto a tratar de lograr lo más perfecto posible, y usualmente, como vamos en esa escala, la situación nos plantea, percibimos que nos está faltando esto, aquello y esto otro, y bueno, entonces tratemos de ver cómo podemos conseguirlo. ¿Cómo podemos lograrlo? Por suerte tenemos ayudas, tenemos guías, tenemos personas que nos aconsejan, tenemos la psicología, tenemos psicólogos, tenemos la psiquiatría, tenemos psiquiatras, tenemos filósofos, y hoy tenemos una herramienta fundamental que es Internet. En mis tiempos adolescentes no existía Internet, por lo cual estaba mucho a tu merced y a las bibliotecas. Tenías que ir a la biblioteca a buscar libros y ver qué se podía conseguir en la biblioteca. Y muchas veces no se podía conseguir mucho. ¿Qué vamos a hacer? Hoy tenemos esa librería digital abierta 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año, que es Internet. Y ahí podés conseguir mucha información. Información variada. ¿Significa que toda la información es buena? No. Hay que saber seleccionar. Hay algunas que te sirven y hay otras que no te sirven. Hay algunas que ayudan mucho y hay otras que no te ayudan, te juegan en contra. Pero eso tenemos que ir aprendiendo. Pero lo bueno es que tenemos la información. ¿Para qué nos sirve esto? Sobre todo para personas que ya tienen ansiedad.
que ya sufren ansiedad? Básicamente es una visión a largo plazo. Ve las situaciones, comprende que a lo mejor el problema no es la muerte de fulano de tal o que perdí el trabajo, sino es que yo no estaba preparado para esas situaciones. No estaba preparado para perder mi trabajo, no estaba preparado para cerrar mi empresa, no estaba preparado para perder a algún vecino o algún amigo, o que me hayan robado mi auto, o que me lo hayan robado a punta de arma. Pueden pasar todas esas situaciones. Y el problema desencadenante no es la situación, sino que tú no estabas preparado, no estabas emocionalmente preparado para enfrentar esa situación. Y cuando no estás preparado, evidentemente el sistema anímico, el sistema psicológico, de alguna forma te va a pasar la factura. Hay gente que entra en la depresión, hay gente que viene con el síndrome postraumático, que es una situación emocionalmente muy cargada que pasó y tiene que empezar a enfrentarse porque su sistema está alterado. Otras veces puede ser la ansiedad también. Entonces, muchas veces lo que tenemos que aprender no es tanto de la situación, del momento que nosotros pensamos que es el momento desencadenante, sino que tenemos que aprender un poquito antes de eso. Tenemos que irnos un poquito antes a esa situación y entender que muchas veces la situación no era el problema ese en particular, porque si no era ese, capaz que era otro. Era que no estábamos preparados emocionalmente para afrontar esa situación, para encarar esa situación, para saber cómo llevarla adelante. Entonces, muchas veces la ansiedad oculta cosas, nos enfrenta a cosas que muchas veces nosotros tal vez no estamos totalmente preparados para encararlo, para enfrentarlo, para saber qué tenemos que hacer. Vuelvo a decir, hoy tenemos una herramienta muy importante que es Internet, y hoy tenemos muchas más respuestas. Antes era muy limitado. De todas formas estaba el sistema, como decía, el psicólogo, el psiquiatra, algunas, ¿por qué no? El filósofo, el párroco, el sacerdote, tu hermano, tus padres, que te pudieran aconsejar, o algún amigo, ¿por qué no? Hoy tenemos una mayor amplitud, tenemos una mayor capacidad, eso es algo bueno, pero si tú ves, si tú comprendes que las situaciones realmente no son las que desencadenan, sino que es tu momento evolutivo el que realmente desencadena la situación. Si tú no estabas preparado para enfrentar esa situación, ¿cómo tú pudieras llegar a enfrentarla? No había chance. Por eso el destino te pega justamente ese gancho izquierdo y te tira a la lona. Porque no estabas preparado evolutivamente para poder enfrentar esa situación. Entonces muchas veces la ansiedad no es un tema de me pasó esto, me pasó aquello, o esto otro. Tú no estabas preparado para enfrentarlo. Por X circunstancias, por X situaciones. Son muy dispares, son muy variadas. Y entonces el tema, muchas veces, no es el momento puntual en cual nace la ansiedad, sino es yo no estaba preparado para poder enfrentar esa situación. Y la ansiedad, visto de esta forma, no es un síntoma, es una indicación, es una reacción de tu cuerpo de tratar de adaptarse de la mejor forma posible a una situación que no puede enfrentar. Entonces, muchas veces la ansiedad no es un problema en sí, es la respuesta que te da tu cuerpo, tu inteligencia corporal, emocional, a una situación que no es por la situación en sí, sino que no tuviste la capacidad de enfrentarla en la forma adecuada que deberías haberlo hecho, por X circunstancias, por X situaciones. Entonces, no hay que verlo, no hay que plantear la ansiedad desde una visión descriptiva,
de síntomas, de por qué me pasa esto a mí, qué jodido que es esto. No hay que planteárselo de esa forma. Hay un viejo dicho que dice, el mundo es un libro, hay una canción que dice, la vida es un libro abierto para aquel que sabe comprender. Bueno, es así. Si tenemos la capacidad para entenderlo, es un libro abierto. Ahora, si no tenemos la capacidad para entenderlo, muchas veces va a ser más un problema que un aprendizaje. Y si hay algo que he aprendido en estos tiempos, sobre todo en mí mismo, que acá vinimos básicamente para aprender cosas, para entender situaciones nuestras, de ahora, y ampliar nuestra conciencia. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es bichar, ampliar nuestra conciencia, comprender que la ansiedad no es ni más ni menos que la respuesta no muy adecuada, pero respuesta al fin, que te da la inteligencia corporal, emocional, para adaptarse, para tratar de adaptarse de alguna forma a situaciones que pueden llevarte a la lona. Vuelvo a decir, es una mala adaptación. Sí, es una mala adaptación. La verdad que sí. Pero es lo que trata de hacer el cuerpo para protegerte de la única forma que sabe. Entonces, ¿significa acaso eso que mi ansiedad, mis palpitaciones, mis sensaciones de hormigueo, mis parálisis, sensaciones de parálisis, van a sentirse menos? ¿Va a doler menos? ¿Voy a sufrir menos? No, probablemente no. Pero comprende que es una respuesta mala, adaptativamente mala, de tu inteligencia corporal, emocional, para darte una solución a algo que pasó. Que el problema no es la situación puntual, vuelvo a repetir, sino es que antes de esa situación puntual estábamos mal parados, por decirlo de alguna forma, en el ring de boxeo. Y como estábamos mal parados, estábamos mal apoyados, probablemente nuestros pies no estaban bien preparados, bien afrontados en el piso, en la lona, probablemente nuestro rival nos tumbó fácilmente. Entonces lo que tenemos que hacer es comprender, sí es importante, pero sobre todo crecer. La ansiedad es eso, es un crecimiento, es un aprendizaje que tenemos que tener, es un aprendizaje que nos da la vida, el destino, Dios, el universo, llámelo como quiera. Lo que sí es, si caemos en el juego del victimismo, ay, ¿por qué esto siempre a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de preguntarte ¿por qué a mí?, tal vez la pregunta sea, ¿y yo qué estoy haciendo para que me pase esto? Cambia la percepción. ¿Por qué a mí? Es, yo soy víctima de una situación en la cual yo no tengo nada que ver, y qué horrible, hay alguien malo ahí arriba que me está matando con esto. O, desde una visión, creo yo, capaz que me equivoco, pero creo yo, más acertada, no soy dueño de ninguna verdad, vuelvo a decir, es, bueno, esto que me está pasando, ¿qué me quiere decir? ¿Qué se pone de manifiesto? ¿Qué me muestra? Y vuelvo a decir, es tu inteligencia corporal, emocional, con millones de años de evolución atrás, trata de volver a una situación de relativa estabilidad a través de todo este proceso. Que evidentemente no lo hace bien, no lo hace bien, pero es la única forma que tiene de hacerlo. Pero te está mostrando, como una campana que está sonando, de que hay algo que no está funcionando bien en ti. Y eso es lo importante. Y cuando tú empiezas a trabajar interiormente contigo, te estás dando cuenta de que hay algo malo que no está procesándose bien. Y cuando corregimos ese proceso, cuando corregimos esa capacidad de poder adaptarnos de una forma adecuada, de aprender situaciones, de comprender situaciones, de interiorizar
aprendizajes, ahí es cuando tenemos más seguridad cuando estamos en la lona, cuando estamos jugando a ese partido de boxeo o a ese juego de boxeo. No sé si alguna vez harían, bueno, vamos 30 minutos, vamos a ver si lo puedo cortar. No sé si alguien vio a Muhammad Ali, ese campeón del boxeo, no para que les guste el boxeo ni nada por el estilo, porque no, muy lejos está de mi idea, pero si alguien vio, a mí siempre Muhammad Ali, había algo que me impresionaba. Las pocas veces que lo pude llegar a ver, me llamaba la atención como el tipo se movía todo alrededor del ring. Era un tipo que tenía un juego de piernas muy fuerte. Gracias a ese juego de piernas tan fuerte, iba de un lado para el otro de la cancha. Y en vez de ir directamente a noquear al rival, lo que hacía era jugaba con el rival. Le tiraba un golpe, salía, se iba, venía otra vez, se iba otra vez, se acercaba, le tiraba un golpe, se iba otra vez. O sea que era un buen estratega. Veía por dónde podía ingresar al campo enemigo, al espacio de su contendiente, ver cuáles eran las flaquezas que tenía ese rival y trabajar desde ahí para noquearlo. Sumado a que, según dicen, tenía un buen gancho, hace que su buena estrategia, su buena observación y su buen gancho, sumado a los tres, daba que muchas veces ganaba el partido. Muchas veces nosotros con la ansiedad tenemos que hacer eso. Ya que de última, la ansiedad es un aprendizaje, es una lección que tenemos que aprender, porque algo de información nos trae para nosotros. Nosotros, en vez de estar concentrados siempre tratando de golpear, de noquear a la ansiedad, lo que tenemos que hacer es como Muhammad Ali. En vez de ir directo a noquearlo o tratar de noquearlo, lo que tenemos que hacer es justamente como hacía él. Jugaba todo alrededor del ring. Salía, hacía ese movimiento de piernas tan característico, bailaba alrededor del tipo, miraba, tiraba un gancho, golpeaba por algún lado, veía cómo era la defensa de la otra persona. Y bueno, nosotros tenemos que hacer algo parecido también. En vez de ir a noquear la ansiedad, lo que tenemos que hacer es apartarnos de la ansiedad, mirarla desde afuera, mirarla desde otro lado, rodearla, percibirla, ver dónde están sus flaquezas. Y ahí sí, más que ir a golpearlo, a noquearlo, lo que tenemos que hacer es ir a acercarnos y abrazarlo. A ver, puedes entender, entendiste mal. No, hay que ir y abrazarlo. Porque la ansiedad no es más ni menos que tú mismo. La ansiedad lo genera ¿quién? Tú mismo. Me vuelvo a decir, tu inteligencia corporal, emocional, de millones de años de evolución, que te hacen producir justamente estos síntomas tan complicados. ¿Y es por malo que te lo hace? No es por malo. No hay maldad acá. No hay maldad. Lo que es una forma adaptativa de tratar de procesar algo que no puede procesarlo en forma adecuada. Entonces te alarma de alguna forma para darte la señal de que hay algo que no está funcionando. Y muchas veces nosotros justamente lo que tenemos que hacer es eso. En vez de ir y golpearlo, tratar de noquearlo, destruirlo, esa visión tan agresiva de la naturaleza, tenemos que tener más en cuenta que ese competidor que tenemos es uno mismo. Estamos peleando con nosotros mismos, con nadie más. Entonces, si tú noqueas al otro, te estás noqueando a ti mismo, porque no hay otra persona externa, eres tú mismo.
Entonces, en vez de ir a golpearlo, noquearlo, tantas expresiones que he visto de enfermedad maldita, yo te voy a vencer, no me vas a ganar, yo te voy a ganar, todo, en vez de plantear esas situaciones, que lo que planteas es una estrategia de combate, más que una estrategia de combate tenés que plantear una estrategia de acercamiento, porque eres tú mismo. Y si tú lo acercas desde una visión no agresiva, más desde una visión de acercamiento y comprensión de la situación, primero va a ser mucho más rápido que vayas a pasar la ansiedad. Pero después de eso, lo que tenés que hacer es empezar a acercarte a ella para ver qué es lo que te está diciendo, qué es lo que te está comentando, qué es lo que te plantea. De esa forma, si te plantea algo, es importante escucharla también, entenderla, comprenderla. Y es tu propio cuerpo, es la sabiduría de tu cuerpo, vuelvo a decir, de tu inteligencia emocional, corporal, que te va a empezar a hablar y te va a enseñar muchas cosas. Pero para eso tenemos que comprender, tenemos que estar con los oídos bien destapaditos, para escucharlo muy bien. Y sobre todo, para comprenderlo, para entender qué es lo que nos dice. Bueno, vamos por los 36 minutos, no quiero seguir comentando mucho más, porque si no me voy a esparcir mucho más. Pero quería plantear esto, básicamente, para que tú veas tu ansiedad, no desde una visión de combate, no una visión de guerra, no una visión de un enemigo, sino que veas desde otra visión, desde otro campo, de otra forma, como un aprendizaje, como una lección, que te trae tu inteligencia, que trae una de las inteligencias para vos, para que tú puedas entenderlo. Y muchas veces nos jugamos, nos mentimos, pensando que la situación que despertó la ansiedad, que nació la ansiedad, fue la pérdida, el cambio, una situación traumática. Y muchas veces no es eso, es que eso ya estaba de antes. Y como ya estaba de antes, bueno, el problema no es el momento, no es la situación, sino es el proceso que había atrás. Es cuán firme estabas tú sobre la lona antes de que te dieran el golpe. Y muchas veces vemos de que estábamos más que firmes y seguros, estábamos medio como que volando alrededor de la lona. Y bueno, nos vinieron golpeando, tratábamos de defendernos de la mejor forma posible, pero vino un gancho izquierdo y ¡pum!, terminamos arriba de la lona. Entonces, mirar la ansiedad desde esta visión nos permite comprenderla desde otra forma. Nos permite ver un proceso energético que se dio de antes, que surgió, pasó a primer plano por una situación, pero que ya estaba de antes, y que no viene a complicarte la existencia, viene a enseñarte, viene a comprenderte, viene a que evoluciones muchas veces. Entonces, comprenderlo de ese punto de vista, entenderlo de ese punto de vista, te va a permitir entender que muchas veces la vida que vivimos no es solamente ir, estudiar, comer, trabajar, dormir, esperar el viernes, salir con los amigos y ya terminamos la vida. Y esto está así. No, muchas veces es más complicado. Muchas veces tenemos mucha información que se nos pasa, pero que nos pasa la vida, que nos informa la vida, pero que por hecho por B no la escuchamos, no la entendemos, no la comprendemos. Y no hay nada de malo con comprenderlo, pero el problema es de que tenemos que entender de que muchas veces la vida, el universo, Dios, Alá, vaya a saber quién, el destino, como dirían los americanos, who knows, quien conoce, te viene a enseñar cosas. Y tenemos que estar preparados para escucharlos y entenderlo. Y que todo eso es riqueza para nosotros, aprendizaje para nosotros, que nos va a permitir vivir mucho mejor, comprender mucho mejor. Bueno, ya son casi 40 minutos, así que no quiero extenderme mucho más. Nos vemos en la próxima. Como siempre te digo, paz y tranquilidad para ti.
y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego.